Muy buenas, queridas amigas, bienvenidas a este ejercicio de declinación. Tenemos aquí cuatro palabras que tenemos que averiguar la categoría gramatical de estas cuatro palabras y, una vez conocida su categoría gramatical, declinarlas. Para conocer su categoría gramatical tenemos dos formas. Una bien y la otra regular nada más. El resultado más o menos es el mismo, pero una nos va a ahorrar tiempo, que ya sabéis que en este tipo de cosas el tiempo es muy importante. La forma en la que vamos a hacer es observando el enunciado. El enunciado de las palabras, yo he dado cuatro enunciados y esos enunciados hay que declinarlos según el tipo de enunciado. Vamos a estar ante un tipo de palabra u otra, porque las palabras cambian su tipo de enunciado para diferenciarse unas de otras. Por ejemplo, si estamos ante un sustantivo, vamos a anotar por aquí, si estamos ante un sustantivo, el enunciado va a ser su nominativo, ya sea singular o plural, recordemos, solo plural si la palabra no tiene singular, más la desinencia de genitivo singular. ¿Por qué genitivo singular? Recordemos, las desinencias de genitivos singulares son todas diferentes entre sí, también las del plural. Es decir, la desinencia de genitivo singular de la primera es única de la primera, la de la segunda es exclusiva de la segunda, etc. ¿De acuerdo? Dentro de esta desinencia de genitivo se le pueden añadir los diferentes cambios que experimenta la raíz. Por ejemplo, en la tercera declinación. ¿De acuerdo? Pero eso ahora mismo no nos interesa mucho. En cambio, si la palabra es un adjetivo, ¿cómo se va a enunciar? Con los nominativos singulares. Únicamente con los nominativos singulares. Recordemos que según la gramática tradicional hay dos tipos generalmente de adjetivos. Uno de ellos son los de la 212 y los otros son los de la tercera. Hay otro tipo de adjetivos que se enuncian como si fuesen un sustantivo, pero ese vamos a dejarlos aparte, ¿de acuerdo? 212 y tercera. 212, por ejemplo, magnus, magna magnum, que, como veis, tenemos únicamente nominativos, tanto masculino como femenino como neutro. Únicamente nominativos, perdón. No hay genitivos. Los genitivos se encuentran únicamente en los sustantivos. En la tercera declinación, ejemplo de un adjetivo de la tercera declinación, tenemos aquí una desinencia de nominativo y otra desinencia de nominativo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos? Pues que aquí tenemos tres desinencias de nominativo y cada una va a ser para una cosa, es decir, para masculino, para el femenino y para el neutro. Y, en cambio, aquí únicamente tenemos dos desinencias de nominativo. Entonces, una, que es la última, va a servir para el neutro y las otras dos van a servir tanto para el masculino como para el femenino. ¿De acuerdo? Si tenemos otros tipos de palabras que ya son más fácilmente reconocibles, ¿no? Si tenemos un pronombre, los pronombres se van a enunciar exactamente igual que los adjetivos. Pongamos, por ejemplo, ile, ila, iludo. ¿De acuerdo? Y ya después las palabras invariables, como por ejemplo conjunciones, preposiciones y adverbios, como no se declinan, aparecen su única forma, tal cual. Por ejemplo, in. In, como no se declina, es la única forma que aparece en el diccionario. Esto es importantísimo para identificar el tipo de palabra a partir de un enunciado. Ahora el trabajo se hace mucho más rápido. Vamos a empezar con cada una de las palabras. Disditis. Primera desinencia. Dis. S. Puede ser tercera declinación. Vamos a confirmarlo. Desinencia is. Esto es una desinencia de genitivo. Tenemos un nominativo aquí y un genitivo aquí. Por tanto,
el tipo de palabra va a ser un sustantivo. Siguiente palabra. Canalis guión is. Is es una desinencia de genitivo. Una vez más, tenemos un nominativo y un genitivo. Por tanto, ¿qué tipo de palabra va a ser? Una vez más, un sustantivo. Aquí aparece la palabra tal cual. No hay segunda parte del enunciado. Por tanto, esta palabra no se declina. Es una palabra invariable. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de palabra invariable? Pues puede ser una preposición, una conjunción o un adverbio. Como esta es larga, posiblemente sea un adverbio. Eso no lo dice el diccionario. Y por último, tenemos grandis-e. E no es una desinencia de genitivo, porque yo me sé mi cuadro y yo me sé cuáles son mis genitivos. E no es una desinencia de genitivo, por tanto, tiene que ser una desinencia de nominativo, porque nominativo y genitivo son los únicos casos que aparecen en el enunciado. Y además, en el nominativo, desinencia S, tercera declinación. Por tanto, lo que tengo aquí, nominativo y nominativo, esto va a ser un adjetivo de la tercera declinación de dos terminaciones. ¿Por qué tercera declinación? Desinencia S y desinencia E. Bueno, no es una desinencia, es el final de la raíz realmente, ¿verdad? Apofonía. ¿Y por qué dos terminaciones? Pues porque 1 y 2, no hay más. Ya tengo identificados todas las palabras. Esto es importantísimo y esto tiene que quedar tremendamente claro. Ya he hecho lo más difícil. Ahora lo que me queda es declinar. Voy a borrar esto y vamos a empezar tranquilamente con la declinación. Primera palabra, ditis. Si observáis, mayúscula. ¿Qué quiere decir esta mayúscula? Eso quiere decir que es un nombre propio. Eso a la hora de declinar va a ser importante por una cosita. Empezamos. Singular. Nominativo, el nominativo ya nos aparece. Dis. Vocativo, exactamente igual que el nominativo. Para el acusativo, como es una palabra de la tercera, necesito la raíz. El genitivo, que ya aparece arriba tal cual, es ditis. A partir del genitivo yo puedo empezar a trabajar. Le quito la desinencia de genitivo, que es is, y aquí obtengo mi raíz. Mi raíz es dit. ¿Qué ha pasado en el nominativo y en el vocativo? Pues que tengo mi raíz dit, le he añadido la desinencia de nominativo de la tercera declinación, singular, que es S, y he tenido un choque consonántico. El choque consonántico, el resultado va a depender siempre de la consonante final de la raíz. Entonces la dental ante la S va a desaparecer. Por tanto, fruto de esa desaparición, tengo mi forma dis. Pero, si bien recordáis, la desinencia de acusativo no es S, es M. Por tanto, aquí ya no voy a tener ese choque del que yo estaba hablando antes. Entonces yo aquí necesito poner la raíz tal cual. ¿Cómo tengo la raíz tal cual? Como lo acabamos de hacer, del genitivo. He obtenido mi raíz, que es dit. Pues añado dit a mi acusativo singular. Dativo, pues una vez más pongo mi raíz y le añado la desinencia. Y por último, para el ablativo, y le añado la desinencia. Plural es un nombre propio y es un nombre de un dios. Los nombres propios, cuando designan a entidades o a personas, no tienen plural, porque en este caso designa a Plutón, también conocido como Dite, de aquí el disditis, ¿no? Plutón hay uno nada más, entonces no tiene sentido declinar en plural. Por tanto, ya habríamos acabado de declinar este sustantivo. El siguiente sustantivo es canalis canalis. Mantenemos la estructura de casos y el número. Y empezamos, ¿no? Es un tema en I, porque ahí lo vemos en la raíz, ¿verdad? Por tanto, a partir del nominativo, puedo obtener la raíz. Canalis, desinencia S,
raíz, canali, ¿de acuerdo? Ya veremos que esta vocal en algunos casos va a desaparecer. Bien. Vocativo exactamente igual que el nominativo. Acusativo, aquí tenemos la particularidad. Choque entre vocales. En latín no conoce contracciones extrañas como en griego. Por tanto, la I simplemente desaparece. Nos queda canalem. Cuando la desinencia de la tercera declinación acaba en vocal, esta I va a acabar desapareciendo. ¿De acuerdo? Genitivo. Canalis. Y dativo. Canali. Y por último, el ablativo. No, como veis, esto ya no tiene, una vez identificada la forma, es tercera declinación normal y corriente. No tiene ningún tipo de dificultad. Nos vamos al plural. Una vez más, el plural es completamente regular. Se me ha acordado la M. Perdón. Canales. 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 Las tres formas de nominativo, vocativo y acusativo iguales en plural de la tercera. Ojo aquí, que aquí como es un tema en I, la I sí aparece, ¿de acuerdo? Porque la U también es una semivocal, las dos semivocales pueden ir juntas. Y por último, canalibus y ablativo canalibus. Aquí tenemos otra declinación de la tercera, bastante sencilla, ¿vale? Siguiente palabra, esqueleste. Esqueleste, como no tiene enunciado, hemos dicho que es una palabra invariable, pues la palabra esqueleste no se declina. Es una pequeña trampa que he querido poner aquí y que os quede muy claro. No se declina. Aunque yo ponga declina, si no se declina, no se declina. No se puede declinar lo que no se declina. Punto. Entonces pasamos a la última, grandis-e. Vamos a tener que declinar singular plural, formas de masculino y femenino, y por otra parte, formas neutras. Empezamos por el singular. Ponemos nuestros casos. Bueno, masculino, femenino y formas neutras. Ponemos nuestros casos. Y empezamos. Grandis, forma de nominativo. Tercera declinación, desinencia S. Por tanto, tema en I. Vamos a tener las mismas particularidades que hemos visto con Canalis. Esto ya es bastante sencillo, ¿no? Vocativo exactamente igual que el nominativo. En el acusativo, la I de la raíz va a desaparecer para mantener la desinencia que empieza por vocal. Genitivo con la asimilación de las dos IE. Dativo, una vez más, con la asimilación de las dos IE. Y ablativo, masculino y femenino, grande, en E. Neutro. Pasamos al neutro. Nominativo, vocativo, acusativo. Misma forma, desinencia E. Grande, bueno, no es una desinencia, es una apofonía de la vocal I. Pero bueno, yo creo que se me entiende, ¿no? Grande, grande, grande. Grandis en genitivo. En dativo grandi, igual que en masculino y femenino. Y aquí tenemos, cuidado aquí, porque los neutros van a hacerlo en I, el ablativo. ¿Por qué? Porque ya hay tres desinencias muy importantes que son E. Entonces, aquí hemos visto muchos casos de desinencias que son iguales. Por ejemplo, ¿no? Los nominativos vocativos famosos, pero no son fáciles de confundir. En cambio, de confundir un nominativo o un acusativo de un ablativo sí es relativamente más sencillo. Son casos bastante comunes. Por tanto, para eso el latín, para evitar confusión, coge los neutros y los hace en ablativo en desinencia I. Pasamos al plural.
Pasamos al plural. Por una parte, masculino, femenino. Y por otra parte, neutro. Y empezamos. Desinencia es para los 3 primeros casos. Cuidado ahora en el genitivo plural, porque una vez más estamos ante un tema en i. Y se mantiene esa i. Aunque esa i muchas veces en los textos puede llegar a desaparecer, pero estamos declinando, no estamos analizando morfosintácticamente, y traduciendo. Aquí tenemos el plural, bastante sencillo, los plurales son bastante regulares, no hay ningún tipo de inconveniente. Pasamos al neutro. Cuidado en neutro, porque al igual que en el genitivo, la i se mantiene. ¿De acuerdo? Y una vez más, en nominativo, vocativo, acusativo, misma forma, porque recordemos los neutros son coincidentes en los 3 casos. Pasamos al genitivo y ya el resto es exactamente igual que el masculino y el femenino. Bastante asequible, ¿verdad? Y ya habríamos terminado de declinar todo esto. Como veis al final, es un sistema, es usar la cabeza, tener las cosas claras y saber de las desinencias y saber identificar cada una de las palabras. ¿De acuerdo? A repasar morfología. Hasta luego.